La disciplina positiva es una filosofía que nos enseña a construir relaciones basadas en el respeto y la empatía. Bienvenidos a todos nuestros televidentes a Transformándonos. Soy Giselle de la Hoz y hoy me complace presentarles a la psiquiatra Cristina Moreno, quien nos trae el tema disciplina positiva. Bienvenida, Cristina. Muchas gracias, Giselle. Un honor para mí estar en tu programa. Gracias a mí. Y la vida está llena de... No voy a decir está llena, la vida está cimentada por una estructura, por hábitos, por valores. En pocas palabras, por disciplina. Convérsanos, ¿qué es la disciplina positiva? Sí, me gustaría primero que entendiéramos todos qué es la disciplina, ¿sí? Porque escuchamos hablar mucho, no disciplinas bien a tu niño, hace falta disciplina. La disciplina es el conjunto de reglas de comportamiento que están destinadas a llevarnos a un fin, a una meta. Cuando hablamos de un niño, esa meta es lograr que ese niño aprenda todas las habilidades que necesita para tener una vida exitosa, satisfactoria, provechosa, acorde con las normas y reglas sociales. Cuando hablamos de un adulto, puede ser querer que ese adulto alcance las metas físicas, mentales, sociales, profesionales, pero para todo necesitamos ese acompañamiento de reglas y normas que lleven a ese fin, ¿no? Ahora, cuando hablamos de disciplina positiva, la disciplina positiva es esa rama, digamos, de la disciplina que decide enfocarse en el buen comportamiento del niño, resaltarlo, reforzarlo y abordar los malos comportamientos no viéndolo como que este es un niño malo, sino este es un niño bueno que tiene este comportamiento equivocado o erróneo. Y surge en los años 20, un psicólogo, terapeuta, Adler, es el primero que nos habla de disciplina positiva, el que introduce este término y empieza a señalarnos unos lineamientos básicos. Primero de ellos es entender que cuando hablamos de disciplina positiva necesitamos reconocer un problema y enfocarnos en la solución de ese problema, entender cómo piensa y cómo siente ese niño, proveer afecto, cariño, amor, contención, pero proveer al mismo tiempo estructura y además enfocarnos en una meta a largo plazo, ¿sí? Interesante. Serían como los pilares. Serían como los pilares de la disciplina positiva. Esos 5 elementos deben estar presentes para que hablemos de que estamos llevando a cabo un modelo de psicología positiva, que en sus inicios, fíjate, lo interesante, cuando Adler habla por primera vez de este término, se enfocó en este modelo parental, pero también un modelo escolar, porque tiene utilidad no solo en casa, hablando de poner normas y reglas, sino también en la escuela, que es la segunda casa de los niños, donde también es importante todos esos 5 pilares: reconocer el problema, identificar qué siente y piensa ese niño y todo lo que hemos dicho, ¿no? Y la meta común, que claro, es diferente en casa a lo mejor a la que es necesaria en la escuela. Ahora, hay un factor importante cuando hablamos. Quisiera regresar a la palabra, a ese concepto de disciplina. Como cultura, muchas veces nuestra cultura está más orientada a la alegría, al desorden, a la flexibilidad. ¿Cómo podemos lograr que nosotros le llevemos esa disciplina positiva a ese niño o a ese adolescente cuando nosotros como padres
definitivamente necesitamos adquirir esa disciplina. Y esa es como la lucha que muchas veces tenemos en nuestros hogares cuando uno de los miembros es mucho más flexible, para no usar la palabra indisciplinado o indisciplinada. Claro, yo creo que lo primero es, cuando hablamos de la disciplina dentro del hogar, es que los padres o aquellas personas que están involucradas en la crianza de ese niño se sienten a establecer cuáles son los valores de la familia, ¿sí? Cuáles son las cosas importantes para la familia, morales, sociales, de todo tipo. E incluso si ese padre o esa madre o ese abuelo o esa abuela o quien sea que está cuidando a ese niño provino de un hogar donde eso no fue como muy claro y fueron criados un poco como improvisando, es necesario romper ese patrón y sentarse con quien sea que te está ayudando, o si no hay nadie que te esté ayudando, sentarte contigo mismo y pensar cuáles son mis valores, en qué creo yo, qué quisiera yo que este niño o esta niña aprendiera para que tuviera una vida plena, una vida feliz. Y luego que tú estableces cuáles son esos valores, alinear la crianza de ese niño para llegar a esa meta. Partiendo de esos valores, entonces sí, viene la parte donde tenemos que establecer reglas claras de cuáles son los sí y cuáles son los no, que en nuestra familia, sea cual sean las características de nuestra familia, se permiten y no se permiten. Y ahí viene la parte quizás más difícil, ¿no? ¿Cómo yo hago que mi niño, mi niña entienda estas reglas? ¿Qué hago cuando no las puede cumplir? Y jugar esta balanza de ser firme, pero darle amor a ese niño. Que ese niño entienda que si estoy corrigiendo, si estoy disciplinando, si existen reglas en la casa que no se permiten romper, es precisamente porque lo amo y porque quiero que cuando salga de este nidito, de este núcleo familiar, entienda que la vida va a ser más fácil respetando esas normas sociales, respetando esas reglas que la comunidad nos exige a todos, ¿no? Ahora, Cristina, es un desafío hoy para los padres por la cantidad de información y de estímulos a los que están enfrentando nuestros niños y adolescentes. ¿Cómo hacemos para que los padres tengan en cuenta de que este tema de la información de las redes sociales no solamente trae tendencias que son buenas para el niño o para el adolescente? Muchas veces hay tendencias que son dañinas para el adolescente o para el niño porque los puede confundir. E inclusive hay gente allá afuera que promueve para el niño o para el adolescente, y lo dice la OMS, esas tendencias o esas agendas, por ejemplo, el tema de género, o que tal vez el niño o el adolescente no está, sus costumbres o sus valores no saben manejar esta información. Por eso es importante que partamos de elegir nuestros valores, ¿sí? Okay. Porque esos son los que les vamos a dar a ese niño. Y el tema de las redes sociales y todos los estímulos y toda la lluvia de información a la que nuestros niños tienen acceso ahora está ahí, no podemos hacer nada con eso. Pero sí podemos dejarle la puerta abierta a ese niño para que cual sea la información que él reciba tenga la oportunidad de hablarla con mamá, papá, con abuelo, con abuela, con quien sea que se convierta en esa figura significativa para ese niño. Y poder corregir, poder aclarar lo que sea que ese niño no haya entendido o la información equivocada que haya recibido, ¿sí? Porque la realidad es que los niños tienen acceso a información, y no hablemos de las redes sociales y todo lo que la libertad que hay ahora para ese acceso a la información. En la escuela, con los mismos compañeritos. Sus pares, correcto. Sus pares a veces son la principal fuente de información, y nuestros hijos llegan a la casa hablando de temas que quizás nos sorprendemos que sepan o que estén escuchando, pero bueno, están en contacto con otros niños. Pero dejar la puerta abierta para que los niños sientan la confianza de venir
venir a hablar con nosotros de esos temas que no entendieron bien, que generaron una duda o de los que quieren saber más, es importante. Cristina, definitivamente has hablado de esa disciplina positiva para ese niño, ese adolescente y para definitivamente los padres. Sin embargo, todos podemos aprender esa filosofía, porque aquel que está en una etapa productiva en su trabajo también necesita esa disciplina positiva, porque yo creo que por naturaleza a veces tendemos a ser indisciplinados algunas veces y necesitamos volver a ese punto de disciplinarnos. Claro, una cosa es la disciplina que en los hogares los padres o los cuidadores le dan a los niños, pero otra cosa es la disciplina que nosotros como adultos deseamos o necesitamos aplicar a nuestras vidas. Sí, la disciplina, como dijimos al inicio, es este conjunto de reglas de comportamiento que nos permiten llegar a una meta. En este caso, como adultos siempre tenemos metas profesionales, personales, de todo tipo. Entonces, ¿cómo llegamos a ella? Con este conjunto de comportamientos consistentes, perseverantes en el tiempo, que nos lleven allá. Por ejemplo, si queremos tener una vida más saludable, un estilo de vida más saludable, eso implica, por ejemplo, que seamos consistentes teniendo actividad física, cuidando nuestra alimentación, estando vigilantes de nuestra salud mental, siendo buenos con nosotros y sacando tiempo para liberar estrés, expresión. Todo eso requiere disciplina y constancia, ¿no? Y tú acabas de decir algo importante. Siendo buenos con nosotros. Recuerda que mi generación, porque tal vez soy un poco más... No, somos de ahí. Soy mayor que tú, pero sin embargo, mi generación fue criada o nos criaron con estos patrones del castigo, del grito o de la amenaza o de la etiquetarnos o juzgarnos, y de alguna manera en la etapa adulta hemos sido a veces hasta verdugos de nuestra propia vida. O sea, tenemos un diálogo con nosotros mismos en donde sí, te pasó esto por tal cosa y por qué no hiciste esto. Entonces, de alguna forma nos censuramos, nos castigamos y hemos trasladado muchas veces esa forma de disciplina con nuestros niños y adolescentes, con la amenaza. Sí. Y eso tiene un impacto en nuestra sociedad. Sí, es curioso porque yo, trabajo mayormente con adultos y muchas veces cuando nos vamos a la raíz del problema que los lleva, que a lo mejor es una ansiedad, una depresión, pero empezamos a escarbar y nos vamos a ese inicio de ese problema, nos encontramos con que hay una herida muy grande que surgió en esos primeros años de infancia, quizás producto también de esa disciplina, no con amor, sino que se va al extremo, ¿no? Con el castigo, con el miedo, con la amenaza. Y que era muy común en la cultura. Sí, era muy común en nuestra generación. Nosotros somos, como decíamos antes de empezar el programa, nosotros somos la generación de la chancleta, de la correa, de la que esos eran los castigos. Y también decíamos, ¿no? Mucha gente está actualmente viviendo su vida adulta y dice, a mí me pegaron y me hicieron esto y esto y yo estoy bien. Pero en realidad mucha gente no se da cuenta del efecto, del impacto que tuvo eso en la manera no solo como viven sus vidas en la actualidad, sino incluso en la manera como crían a sus hijos también. Y recordar que la disciplina positiva y la disciplina con amor, una de las cosas que son importantísimas y fundamentales es que el llamado de atención, la consecuencia de la reprensión que se le da al niño tiene que ir de la mano con los actos que se cometen y tiene que estar adecuada a la etapa de vida de ese niño, ¿sí? No es lo mismo hacer un llamado de atención o aplicar una consecuencia por mal comportamiento a un niño de 3 años que a un niño de 11 años. Y siempre el abuso físico, el maltrato, el castigo físico es la forma equivocada de manejar la situación. Siempre, siempre.
Fíjate qué importante para nuestros televidentes escuchar esto, porque muchas veces nosotros como padres perdemos la paciencia y acudimos a formas dañinas en esa corrección de la criatura. Vámonos a una pausa, Cristina, y regresemos con recomendaciones y la importancia de esa disciplina positiva y con amor para nuestras nuevas generaciones. Y estamos de regreso con Cristina Moreno, quien nos trae el tema disciplina positiva. Cristina, esta importancia para nuestros niños, para nuestros adolescentes, pero me gustaría que centráramos este espacio para dar o brindarle recomendaciones a nuestros televidentes. Ese niño que vive o que atraviesa ciertas conductas, esas pataletas que son comunes en la edad, porque pensamos que es el hijo de nosotros el que está haciendo pataletas, y es común en ciertas edades. ¿Qué recomendaciones nosotros podemos dar a esas personas que nos están escuchando cuando ese niño vive esa experiencia de frustración, pataletas? Porque quedémonos en esa primera infancia, para luego ir pasando a otros grupos etarios. Bueno, lo importante y lo que la psicología positiva nos recomienda es que, bueno, se identifique el problema. Si esto es un comportamiento recurrente, si el niño no sabe manejar por edad o porque incluso ya ha sobrepasado la edad en la que sí debería empezar a manejar su frustración, pero no lo hace, identificar el problema. El problema es un mal manejo de la frustración, entonces sentémonos a hablar con ese niño, a escuchar lo que ese niño nos tenga que decir, adecuándonos a la edad del niño, ¿no? Obviamente si es un niño bien pequeño, básicamente es tratar de, con el juego o de una manera cálida, acercándonos a él, preguntándole qué te pasa. Si es un niño más grande, ya quizás la forma lúdica de abordarlo no es necesaria, sino sentémonos a hablar, te está pasando algo, qué sientes en ese momento. Muchos hablaban en el pasado de ignora ese comportamiento equivocado, ignóralo, no le hagas caso, pero hoy sabemos que no es tan sencillo como ignorarlo. Hay que validar la emoción del niño, pero hay que también enseñarlo a que él debe aprender a manejar sus emociones poco a poco. Y mucho de eso tiene que ver con el ejemplo. ¿Cómo manejamos nosotros como padres nuestras emociones? Nos frustramos igual que el niño, pero pretendemos que el niño lo haga de manera diferente. Entonces, sí, identifiquemos el problema, dependiendo de la edad del niño, bajémonos a ese nivel, a hablar con ese niño, a entender qué le está pasando, revisemos nuestro comportamiento, revisemos cómo estamos nosotros en el manejo de esas emociones, en el manejo de frustraciones, y ajustemos lo que tengamos que ajustar para entonces, teniendo reglas claras, normas claras, estar alineado con los valores del hogar, ir a poner esa estructura que ese niño necesita. Pero me gustaría añadir algo. Muchas veces a ese niño que es pequeño queremos elevarlo a una etapa o a una edad que él entienda o que él comprenda con la palabra cosas que él no está en capacidad, porque muchas veces ese niño, los padres le hablamos de una forma abstracta y ese niño no puede entender lo que nosotros queremos transmitir, y ahí también lo llevamos a ser ese niño como ese pequeño profesor, a que él entienda que esto se tiene que manejar de una manera, y nos olvidamos que ese niño está pequeño y que a través, como tú acabas de decir, del juego o también de validar, le permita a esta criatura aceptar lo que está viviendo. Claro, esto es como que el niño pequeño de 3 años que está brincando en la cama, y la mamá o el papá de lejos le dice, no brinques en la cama, no brinques en la cama,
y el niño continúa haciéndolo. Y nosotros pensamos que como adultos que somos, el niño debe obedecer la orden que le estamos dando, pero debemos recordar, los niños menores de 3 años no tienen suficiente autocontrol para decir, ok, mamá me está diciendo que no salte en la cama, lo voy a dejar de hacer. ¿Qué hay que hacer? Usted como papá, vaya a la cama, bájelo y explíquele, te estoy bajando de la cama aunque la estás pasando bien porque esto puede ser peligroso para ti, porque te amo y no quiero que te pase nada. Y probablemente lo va a tener que volver a hacer hasta que el niño, pasada esa etapa de esos 3 años, empiece a desarrollar un poco más de ese autocontrol y ya no tengamos que irlo a bajar de la cama, sino simplemente recordar, acuérdate que en esta casa no se brinca en la cama. Claro, me deleita escucharte porque es una forma tan linda y tan amorosa de corregir a nuestros niños. Claro. Y qué interesante cuando ese niño crece y llega a esa etapa de la adolescencia y que nosotros necesitamos tener más herramientas como padres y no me quisiera ir a educadores o a personas que están alrededor. E inclusive en los vecindarios, cuando ese adolescente hace cosas inadecuadas y en el vecindario generamos toda una crisis y todo un caos porque ese niño adolescente se saltó la pared al otro lado. Entonces, ¿de qué manera también pudiésemos llevarle a nuestros televidentes qué hacemos cuando tenemos estas conductas en nuestros adolescentes y cómo disciplinarlos con amor o disciplinarlos con firmeza, que hace parte de esa disciplina positiva? Sí, bueno, recordemos que uno cosecha lo que siembra, ¿sí? Y es precisamente si logramos hacer todo esto lo que hemos hablado en esos primeros años de ese niño, que esa rebeldía y ese desorden hormonal y cambios de comportamiento que conlleva la adolescencia va a ser una etapa mucho más llevadera para nosotros como padres que si no hemos sentado esas bases sólidas y firmes en nuestros hijos. ¿Cómo hacer cuando ese niño llega a la adolescencia y está un poco quizás rebelde o está tratando de buscarse a sí mismo, está en esa búsqueda de identidad? Bueno, primero identificar qué está pasando en su vida. De nuevo, mantener puertas abiertas siempre para la comunicación. Recordar que las palabras quedan, pero el ejemplo perdura, ¿sí? Siempre somos figuras de modelo para nuestros hijos y a veces ellos reflejan muchos de nuestros comportamientos. También identificar si ese adolescente está simplemente pasando por una etapa, una fase en donde, bueno, a pesar de que ha habido reglas claras, disciplina con amor en la casa, él está batallando con sus propias emociones, o identificar si hay algo más pasando en su vida que requiere abordaje de algún otro tipo. Pero si en la adolescencia el niño llega a esa etapa entendiendo que en la casa hay reglas, pero también hay amor y hay una puerta abierta para hablar con mis cuidadores y decirles lo que me pasa, seguro no va a ser tan difícil. Fíjate, tú acabas de decir algo importante, ese niño tiene en la casa todas estas bondades, sin embargo, ese niño está allá afuera. Muchas veces con sus pares está expuesto a otro tipo de situaciones y muchas veces él mismo no sabe manejarlas. Y el entorno es y quiero hacer énfasis porque muchas veces el entorno es juzgador, el tema del bullying, si tú eres de una manera y el resto de tu grupo en el colegio es de otra manera, cómo ese muchacho puede estar expuesto a situaciones que él mismo no sabe manejarlas porque está en esa etapa de adolescencia. ¿De qué manera los padres podemos estar atentos, observar, traer? Sucedía, y quiero dar el ejemplo de este muchacho que en un momento dado empezó a fumar y sus padres llamaron a todos sus amigos para hablar con ellos. ¿Por qué? Porque ese niño no era el único que fumaba, habían otros que fumaban y eso hace parte muchas veces de la curiosidad del adolescente. Y los padres llamaron a todos para explicarles lo cool que era fumar, sin embargo, todo
la otra parte negativa que se daba. Entonces, ¿de qué manera le podemos dar herramientas a los padres para cuando estas situaciones se presentan? Sí, lo primero es que nosotros conocemos a nuestros hijos. Cuando empezamos a identificar que hay un comportamiento nuevo, diferente, o que el adolescente se aísla, o que el rendimiento académico ha disminuido o ha cambiado, esas todas son señales de alerta. Ir a hablar con nuestro hijo, ir a hablar con el adolescente, ir a preguntar qué está pasando, está sucediendo algo en tu vida, aquí estoy para ti, recurrir a esos amigos que sabemos que a veces están allí y que tener comunicación con ellos también ayuda a entender lo que sucede en la vida de nuestros hijos. E insistir, estamos aquí para ti, queremos hablar contigo, ¿qué está pasando? No descuidar esa comunicación porque es la única forma en la que vamos a poder ayudar. Gracias, Cristina, es un modelo, diríamos, revolucionario, un modelo educativo que, como tú dices, fue creado en los años 20. Sin embargo, es un modelo que nos ayuda a tener una mejor convivencia. Solo quiero que le brindes a nuestros televidentes, antes de cerrar el programa, es qué pueden hacer ellos en este momento, ahora que nos están escuchando, en practicar la disciplina positiva. Bueno, lo primero que les diría es que identifiquen con claridad qué problema tienen en casa. Esa es la base para arrancar a hacer cambios. Una vez que hayan identificado el problema, dependiendo de la edad de su niño, de su niña, traten de conectar con lo que está sintiendo, ¿sí? ¿Cuál es la emoción? ¿Cuál es el sentimiento detrás de ese mal comportamiento? Brindar amor, brindar afecto, pero además brindar firmeza y estructura. Y antes de todo eso, alinear valores. Ir con mi compañero de vida, mi pareja, la otra persona que está presente en la vida de ese niño y alinear valores, saber a dónde queremos ir. Y tener claras cuáles son las metas a largo plazo que queremos para ese niño o para esa niña. Me encantan todas estas recomendaciones y estoy segura de que nuestros televidentes van a hacer uso de ellas. Y nos vemos en una próxima edición aquí en Transformándonos. Soy Giselle de la Hoz. Gracias.